y uno se lo recuerda, se lo mete en la cabeza. Y la que es en el corazón es que usted siente lo que le están enseñando. Que usted como que ese sentimiento de que usted siempre se va a cuidar y lo tiene en el corazón, sí, esa enseñanza. Es muy importante. Carmen, ¿qué te pareció la participación de la reflexión de Adam? Muy bien. ¿Por qué? Que dijo algo que tuvo mucha razón en lo que dijo, O sea, que debemos ponerle el corazón a todo lo que hacemos. Sí, sí. Y la cabeza también, pero con la mano. Ya. Estamos trabajando el contenido. el encuentro social. El corito. Si lo vamos a hacer a coro, que suene unánime. Vamos. 1, 2 y 3. El cuento social de denuncia política y cultural. Y decimos que el cuento social no es más que Gloriani. Una narración breve que maneja una sola Cuento. Una narración breve que maneja una sola trama y puede tratar o denunciar distintos aspectos de la realidad social, política o cultural. O sea, que se relaciona, ¿verdad? Lo político, lo social, lo cultural. ¿Verdad que sí? Sí. Juliana, tiene la mano levantada. El cuento social es aquel que se dirige a las necesidades de las personas y sociedad para la mejora de todas aquellas reglas que existen en una sociedad. Este es un cuento que se caracteriza por ser el que ejecuta y determina todas las situaciones específicas que ocurren en la escuela, trabajo, hogar y comunidad. Si pueden notar que en la pizarra dice propósito, 2 puntos, está subrayado y está vacío. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Propósito. ¿Qué significa que el propósito no esté escrito, solamente el título? ¿Qué significa? ¿Quién me lo dice? Levantándome la mano. Es como para buscarlo al final, lo que logramos. Ajá. ¿Qué más? Yo. Juliana. Para que lo creemos nosotros mismos. Para crearlo nosotros mismos. ¿Era así lo que ibas a decir? Scarlett, ¿quiere decir algo más? Entonces, ustedes disimuladamente escriben algo en su cuaderno de lo que pueden creer que sea el propósito del día de hoy de la clase y luego lo vamos a comparar al final. Quien me lo recuerde al final, sin que yo lo mencione, cuando vayamos a hacer la evaluación del cierre, entonces tiene 5 puntos extra. Y digo extras porque este es el instrumento de evaluación para el día de hoy. Aquí está el indicador que se va a trabajar, perdón. Lo que acabo de decir sobre el propósito de la clase. Que lo vamos a crear entre todos. Ustedes van a escribir su propósito breve, claro, en su cuaderno. El propósito que ustedes entienden, según el tema, lo que hemos visto, y ya en la segunda clase, lo que vamos a ver, ustedes van editándolo a medida que la clase vaya caminando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Recordándoles que su participación en el día de hoy tiene un valor de 30 puntos. El indicador que ya les había mencionado cuando empezamos la clase, ¿recuerdan que les mencionamos los indicadores a trabajar? Sí. El que corresponde tiene un valor de 30 puntos. La conducta, menos 20, ya eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Sí. Y este es el instrumento donde están plasmados. Primero lo teníamos en digital, ya lo tenemos impreso. Entonces, vamos a compartirles un videito para comparar lo que tenemos en nuestro cuaderno con lo que tenemos acá. Una narración breve que puede ser o no lo es. Un cuento social es una narración breve que puede ser o no lo es. Se escucha bien y claro. ¿Necesitan un poquito más de volumen? Vamos a ver.
Un cuento social es una narración breve que puede ser o no escrita, posee un argumento sencillo y una sola trama, por lo que su estructura es muy sencilla. Suele tratar de temas como la delincuencia, la corrupción, los abusos de poder, la desigualdad social, denuncias, desigualdad de género, desfalcos, malversación de fondos y otros aspectos de la realidad social, política o cultural de un país. ¿Cuál es la función del cuento social? Su objetivo es contar algo que está ocurriendo en un país o que ya haya ocurrido, haciéndolo a través de una historia donde se cambien los... Y el objetivo es, ¿alguien lo puede captar? El objetivo viene siendo la función del cuento social. Melissa. Es contar algo que está ocurriendo. Yo. Contar algo que está ocurriendo o pasando en el país. Wellington. De lo que dijo Melissa y de lo que dijo Justin, que parece lo mismo, pero alguien agregó algo más. ¿Qué te pareció? ¿Quién lo hizo más acorde con lo que dijo la chica del video? Lo hizo Justin mejor porque él está explicando lo que puede pasar algo en el país o en algún otro lado que haya pasado. Cualquier contexto, muy bien. Vamos a continuar. Le doy la oportunidad a que lo adelante, chicos. Se cambian los nombres de los personajes. Estos son muchas veces críticas sociales que se hacen a través de estas historias para evitar repercusiones políticas. Normalmente en los cuentos se utilizan metáforas. Por ejemplo, puedo contar la historia de un gobierno a través de un animal o a través de un padre de familia. Este recurso sería la metáfora para evitar parecer tan obvio. ¿Cuál es la estructura del... Y este recurso, llamado metáfora, ¿a qué línea pertenece? ¿A qué tipo de recurso? ¿Cómo se llama este recurso? Donde están las metáforas. El epíteto, la hipérbole, la prosopopeya, todo eso que hemos visto anteriormente. A ver, ¿quién se acuerda? Este recurso, donde están las metáforas, que sirven para embellecer el texto, que lo usan los líricos, los poetas, los exponentes de la música. ¿Cómo se llama ese recurso? ¿Recursos qué? ¿Usted puede? Que tiene un nombre también como con figuras. ¿Qué tiene recursos, figuras? Recursos literarios. Recursos literarios o lingüísticos, que es igual que decir figuras estilísticas o literarias, ¿de acuerdo? Sí. No podemos olvidar esa parte. Seguimos. Para evitar parecer tan obvio. ¿Cuál es la estructura del cuento social? Las partes de un cuento son, número 1, la introducción o el inicio. Como su nombre lo indica, aquí comienza la historia. Se describe el lugar donde se desarrollan los hechos y te dicen cómo es el lugar, qué se siente estar en ese lugar, cómo lo ven las personas y otros detalles que te ayudarán a dibujar el lugar en tu cabeza hasta que sientas que estás en él y que ya entraste a la historia. Aquí te pondré el inicio de un cuento social de un famoso escritor y político dominicano llamado Juan Bosch. El título del cuento... ¿Quién fue famoso? ¿Qué más? Un dictador. ¿Qué más? Un político escritor. Eric, a la respuesta de esos, del 1 al 5, ¿qué puntuación tú le das? 5. Muy bien, seguimos. Es 2 pesos de agua. La vieja Remigia sujeta el aparejo, alza la pequeña cara y dice: dele cereal fuerte a las ánimas para que llueva Felipa. Felipa fuma y calla. Al cabo de tanto oír lamentar la sequía, levanta los ojos y recorre el cielo con ellos. Claro, amplio y claro, el cielo se muestra sin una mancha, es de una limpieza desesperante. Y no se ve nadita de nube, comenta. Baja entonces la mirada. Los terrenos pardos se agrietan a la distancia. Allá, al pie de la loma, un bohío. La gente que vive en él, y en los otros, y en los más remotos, estará pensando como ella y como la vieja Remigia. Nada de lluvia en una sarta bien larga de meses.
Los hombres prenden fuego a los pinos de las lomas. El resplandor de los candelazos chamusca las escasas hojas de los maizales. Algunas chispas vuelan como pájaros, dejando estelas luminosas. Caen y florecen en incendios enormes. Todo para que ascienda el humo en los cielos, para que llueva. Y nada, nada. Es imposible que después de escuchar el inicio de este cuento no te imagines que la historia se desarrolla en un campo, además de que las personas que viven ahí son de condiciones muy humildes. Que Bosch haya añadido esos detalles nos... Un momentito, para preguntarle a Guarán, necesito que alguien nos diga, entonces, en ese cuento de Juan Bosch, llamado 2 pesos de agua, ¿qué está haciendo el profesor Bosch mediante ese cuento? Luis. Estaba hablando de como de un incendio para que llueva y la chispa que caía en la ciudad. Bien, al profesor decir que se pasaba mucha penuria en ese lugar, ¿qué le pasó a eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por medio de este cuento? ¿Alguien más? Necesito participación de todos. ¿Las mismas manos? No. Vamos a ver. Reini, ¿qué te parece que vos estabas haciendo por medio de este cuento? Evo, ¿qué te parece? Si el contenido se llama el cuento social de denuncia político y cultural, ¿qué estaba haciendo Bosch? Denunciando. Entonces, tiene conexión, ¿verdad que sí? El video esto podemos dejarlo hasta aquí porque yo quiero comparar lo que ustedes investigaron. ¿Quién empieza? Por favor. La primera pregunta. Sí. ¿Qué es un cuento social? Una narración breve que maneja una sola trama y puede tratar o denunciar distintos aspectos de la realidad social, político o cultural. Los hechos que relata no son necesariamente reales. La siguiente, no lo mismo, ¿verdad? La siguiente, llévale. La otra pregunta. O la otra. ¿Cuál es la función? Una narración breve que maneja una sola trama y puede tratar o denunciar distintos aspectos de la realidad social, política o cultural. Los hechos que relata no son necesariamente reales. Bien. ¿Quién tiene algo más? Diferente, ¿verdad? Sonante. La función del cuento social es presentar una visión crítica de la sociedad y sus instituciones. Esto se logra a través de una narración breve. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más? Alan. Es recrear una historia ficticia con el objetivo primordial de explotar la imaginación del objeto o lector. Entonces, Ana. Es un relato o narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender, cuyo objeto es formativo o lúdico. Ok, Andri tiene otro concepto. ¿Alguien tiene algo más de lo que no se ha dicho? ¿No lo tiene? Muy bien. Tomando en cuenta que el cuento social dijimos que es una narración breve que debe abarcar denuncias políticas, culturales, todo en el área de la sociedad, ¿verdad que sí? Y que su función es, como dijo Solange, como dijeron los demás, es el objetivo de llevar a conocer, dar a conocer lo que está pasando, lo que ha pasado en un contexto cualquiera.
Cuando digo contexto cualquiera, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Como a cualquier cosa que haya pasado o que ya ocurrió. Y cuando hablo del contexto, Que puede ser social, político y cultural. Ajá. Y hablo del contexto, Juliana. Ajá. Pero si yo digo que esa denuncia debe hacer en las terrenas, que está ocurriendo algo, o en el Liceo Antonio de la Nota Antigua, estoy hablando de dos ¿qué? Diferentes. de los diferentes casos. ¿Perdón? ¿Dos? Contexto. Entonces cuando hablamos de contexto hablamos del lugar, del ambiente. O sea, que usted puede crear un cuento denunciando algo que está pasando en su comunidad, donde usted se desenvuelve, o en el municipio al que usted pertenece, o en el país, hacerlo de manera nacional. Y si quiere hacerlo de manera global, general, hablando de lo que está pasando en las demás naciones, nuestros vecinos, usted también lo puede hacer. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Déjame ver. Quiero preguntarle a Raymond, que no me ha dicho hoy nada. Raymond, si te tocara hacer un cuento para denunciar algo, ¿en base a qué tú te enfocarías? Recuerda que eso lo vamos a trabajar. Una problemática, Raymond, lo que sea. Como las drogas. Ok, muy buen tema. Y muchas de las que cosas. Doriana, ¿y qué te enfocarías? Sobre la nueva calle que hicieron ahí por la ciudad. Ok. En el lago. La escasez. Porque el agua tiene muchas vertientes. Yo lo haría sobre algo que esté pasando en mi comunidad. ¿Y Scarlett? Yo lo haría de la delincuencia que está pasando en la comunidad. ¿Y Jesús? Yo lo haría, profe, de lo que esté pasando, de algo que no me guste, de algo que no le gusta a la comunidad. ¿Cómo qué? Un ejemplo que te llega a la mente. Como un ejemplo, cuando pusieron la tubería y el vecino mío se le fue la mitad isolada. Muy bien. Entonces, recuerda que debes hacerlo por medio de un ¿qué? Un cuento, un texto breve que se llama cuento en este caso. Oliver, ¿sobre qué sería tu denuncia? Sobre el accidente que pasó en la garita. Ok, eso es, todos son denuncias, pero recuerden que también vamos a trabajar cuentos sociales que abarquen la política y de lo cultural. André. Del río que está lleno de palos. Muy bien. ¿Me falta alguien aquí por decirme sobre qué? Claro que sí. Yo, un ejemplo como que usted tenga un perrito, profe, entonces su perrito se va a llorar, entonces haciendo un cuento de su perrito. Bueno, ¿qué te parece, Justin, lo que acabo de decir Luis Daniel? ¿Tú te motivarías a leer ese cuento de él cuando vieras el título o la simple introducción? Sí. Entonces él te da una buena calificación. Nosotros vamos a estar viendo más adelante lo que son las características del cuento social. Estamos hablando los personajes. ¿De acuerdo? Y vamos a estar viendo también lo que son los actantes. Recuerden que actuantes y actantes no es lo mismo, como dijimos en la clase anterior. Te voy a dar un minutito para que organicen el propósito que tienen ahí mientras yo paso la lista. Vamos a comprobar las Son las 10:51 en este reloj. Y pico, ¿verdad? A las 10:52 y un chin más. A las 10:53, ya. Tienen que levantar la mano. Jesús. Eric. Jordani. Presente. Edward. Presente. Doriani. Presente. Oliver. Presente. Joali. Alan. Presente. Luis. Presente. Scarlett. Presente. Juliana.
Raymond. Presente. Merlina. Presente. Kelly Lady. Justin. Presente. Riley. Presente. Juliana. Presente. Víctor. Solange. Presente. Wellington. Andri. Presente. Melissa. Presente. Silvania. Presente. Cada quien sabe si tiene sus puntos en la participación hasta ahora, ¿verdad que sí? Sí. No tengo que decirle el listado quién ha participado y quién no. Ustedes saben y son responsables de construir sus aprendizajes con la guía del profesor. Vamos a verla ahora y ya. ¿Ah? ¿Quién tiene el propósito? Víctor. Conocer con un video todos los pasos que lleva un cuento. Conocer por medio de un cuento, por medio de un video. Ajá. Sigue. Todo con un cuento social. Todo sobre el cuento social. Doriani. Aprender y conocer los pasos para crear un cuento social, tomando en cuenta los pasos necesarios para ello. Aprender y conocer. Sigue. Los pasos para crear un cuento social, tomando en cuenta los pasos necesarios para ello. Vamos a colocar, tomando en cuenta lo visto y escuchado, ¿verdad? Para no redundar. Entonces, Kelly Lady me va a decir cuál de estos dos propósitos tú crees que se acercó más a lo que hemos hecho hoy hasta ahora. El primero dice, conocer por medio de un vídeo todo sobre el cuento social. El segundo dice, aprender y conocer los pasos para crear un cuento social tomando en cuenta lo visto y escuchado. De lo que hemos hecho ahora. Sí, porque acuérdate que el propósito es el objetivo de nosotros al iniciar una clase. El primero. ¿Quién está de acuerdo con Kelly Lady? ¿De acuerdo con Kelly Lady? No. ¿Quién está de acuerdo con Kelly Lady? Aunque nadie. ¿Quién no está de acuerdo con Kelly Lady? ¿Cuál ha sido el propósito entonces logrado el día de hoy? El que dijo Gloria. Segundo. El segundo. O sea que vimos los pasos para crear un cuento. ¿Lo vimos? No. Pero no Una parte, profe. En la próxima clase, cuando vayamos a detallar las características de los saltantes, nosotros vamos a socializar estos dos propósitos. Yo me los voy a llevar en una imagen que les voy a tomar más tarde. Y esto lo vamos a socializar. Hasta ahora, Melissa, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Bien. ¿Qué crees de esta clase? Bien. Y eso es lo que tú vas a decir. Oliver, algo nuevo que hayas aprendido hoy. Algo nuevo. Piensa en todo desde que empezamos hasta este momento. Merlina, sí. ¿Qué hemos aprendido? a saber qué es un cuento social y cómo elaborar. ¿Y cómo fue que aprendimos eso? ¿Qué ibas a decir? Excelente, Jesús recordó que Juan Bosco es un político escritor. Y entonces, atendiendo a lo que dijo Merlina, que aprendimos lo que es el cuento social, la pregunta ahora es, ¿cómo fue que lo aprendimos eso? ¿Traen? Por medio de un video, ¿por qué más? Por medio de unas preguntas que Por medio de preguntas y respuestas, ¿por qué más? Por lo que investigamos. Por lo que investigamos. Otra pregunta, y estamos casi cerrando.
vimos hoy, ¿nos sirven algo? Sí. ¿Cómo qué? ¿Quién me dice? Vamos a ver, alguien que no haya dicho nada, o que haya dicho muy poco. ¿Qué Lady que has dicho poco el día de hoy? ¿Cómo elaborar cuentas sociales? Nos sirve, ¿verdad? ¿Cómo nos sirve? Un ejemplo, como hablar de la política que está pasando en tu alrededor. Ok, para hablar de la política o de cosas que estén pasando en nuestro alrededor o a nuestro alrededor. Oliver, ¿quieres decir algo más? Y se nos hace más fácil para elaborar un cuento social. Exacto, se nos hace más fácil, Soraya. Si queremos, tengamos un problema y queremos darlo a conocer, lo podemos hacer tipo cuento y así no tengamos problema con la política y eso. Tenemos un problema, queremos darlo a conocer por medio de la denuncia, podemos cambiar los nombres de los personajes y solucionado el problema. Ahora quiero hacer otra pregunta porque ya nos vamos. La última. Yo sé que ahí mucha gente va a levantar la mano. ¿Qué otra actividad usted sugiere para que la clase se vuelva más dinámica y tengamos aprendizajes significativos sobre este contenido? Repito, ¿alguna actividad usted me sugiere para la próxima clase para que se vuelva más dinámica y más productiva? Hacer, profe, lo mismo que usted hizo hoy con los propósitos. Muy bien. Que podamos hacer los propósitos para cada quien tener nuestra opinión y así poder coordinarnos. Excelente. ¿Alguien tiene algo más? Creo que agarrar ese documento y pasarlo, y el que lo agarre tiene que contestar la pregunta y que se quede con él. Ok, como una forma de dinámica. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Gracias por su atención. Quiero pedirle al profesor Jorge Chávez que si tiene algo que decirles a ustedes o a la profe, que este es el momento porque ya cerramos. Y vamos a salir con un aplauso ahorita. Excelente motivación y participación de ustedes, integración en la clase, realmente. Me encantó. Aprendí también sobre el cuento social. Buena dinámica para la maestra. Ahorita estuve aquí con ustedes también y ustedes son muy buenos muchachos. Gracias, profesor Chávez. Entonces el aplauso hoy es el aplauso del gringo. Del gringo. Y se la vamos a dar al profesor Jorge Chávez que nos estuvo acompañando y también a la señorita Cristal que nos hizo el favor de grabar esta clase. ¿Quién dirige el aplauso del gringo? Adelante. 1, 2 y 3. Son tres aplausos. Son tres.